Continuamos con la doctrina del Espíritu Santo. Acuérdense que es una sola clase, es la obra del Espíritu Santo. Vimos, pues delineamos qué cosas íbamos a ver que involucra la obra del Espíritu Santo, y la semana pasada vimos que el Espíritu Santo habilita. Vimos cómo nos capacita, cómo da vida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo capacitó a los creyentes. Ahora vamos a ver, si el tiempo nos alcanza, dos de esas obras. La primera es que el Espíritu Santo purifica, puesto que el Espíritu Santo se conoce como el Espíritu Santo. No nos debería de sorprender que la persona del Espíritu Santo sea aquel que nos santifica, aquel que nos aleja del pecado, aquel que inicia una obra de santificación en una persona. Esto no se limita nada más a los creyentes. Hay una cierta influencia que restringe a las personas a no hacer tanto mal como pudieran. Juan 16, 8 al 11 dice, está hablando Cristo sobre el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces aquí dice Jesús que el Espíritu Santo lo que va a hacer es una obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay una cierta influencia del Espíritu Santo sobre todos los seres humanos para restringir su pecado. No somos tan malos como pudiéramos ser, y por eso le debemos de dar a Dios gracias. O sea, por ejemplo, un dictador, ¿por qué a lo mejor no hace tantas cosas como pudiera? Porque gracias a Dios el Espíritu Santo lo está restringiendo a hacer mucho más daño. Vean un ejemplo aquí en Hechos 7:51, es el sermón de Esteban hacia los fariseos. Hechos 7:51 dice Esteban, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes lo están resistiendo. El Espíritu Santo claramente les está diciendo que lo que hacen está mal, y ustedes ¿qué hacen? Lo resisten. O sea, aún así van en contra de lo que el Espíritu Santo les está diciendo que no hagan. Y las personas que sí son así, un asesino, o sea, algo así, dice que... Como dice Romanos 1, son personas entregadas a ese pecado. O sea, cuando alguien de plano hace el mal así tan destructor que hace, es porque Dios dice, lo entregó a su pecado. O sea, ok, o sea, si no quieres ninguna rienda, pues no te pongo ninguna, y alguien es tan duro como pueda expresar su pecado. O sea, Dios siempre está restringiendo a los pecadores, pero hay veces que Dios los entrega a su pecado, pues. O sea, a lo mejor ya van muchas advertencias, a lo mejor ya van muchos avisos de Dios, y si alguien se resiste, dice que lo puede entregar a su pecado. Ahí esa diferencia. Pero cuando las personas se hacen cristianas, lo que el Espíritu Santo hace es iniciar una limpieza en ellos. Lo que hace es, los creyentes rompen con el pecado de una manera definitiva. Esto en términos de como un hábito o como algo que puede hacer sin remordimiento alguno. O sea, el creyente, en términos de Cristo y de Pablo, ya no es esclavo del pecado, sino que ya es esclavo para Dios. Entonces el pecado ya no lo esclaviza. El pecado, dice ahí, ya no tendrá dominio sobre ti. O sea, ahora el Espíritu Santo le ayuda al creyente a resistir el pecado. O sea, ya no se va por él con gusto, ya no se va por él sin que, aunque lo haga, ahí está el Espíritu Santo, arrepiéntete, te tienes que arrepentir. Y es algo muy diferente. Aquí, 1 Corintios 6, vean los versos del 9 al 11, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes,
pero fueron lavados. Es la palabra ahí que quiero que nos concentremos. Pero que dice, ustedes eran esto. O sea, lo que ha hecho Cristo es rescatarlos de ahí, y ahora ¿qué han sido? Lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está mencionado el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan cómo dijo Juan el Bautista que iba a bautizar al Señor Jesús? De cierto les digo que yo los bautizo en agua, pero son dos cosas. Él los bautizará en espíritu y, no sé cuál, y en fuego. Es una palabra que usa ahí Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua, pero Él vendrá quien los va a bautizar con el espíritu y fuego. Aquí esta imagen del fuego parece ilustrar esta limpieza de pecado. En la Biblia encontramos muchas veces eso de plata purificada o oro purificado. Lo que se le hace era, lo que se sigue haciendo, supongo, a lo mejor hasta nuestros días, es que si agarramos una pieza de plata o de oro, tiene escoria. Las escorias son cosas que no son plata y que no sirven de nada. ¿Cómo se las quitas? Poniéndolo a un fuego muy alto, y cuando está el fuego muy alto, lo que no sirve, que es la escoria, se le cae, se le quita. ¿Y qué es lo que queda? El puro metal, lo que sí quieres. Entonces aquí Juan el Bautista, cuando dice eso, está haciendo como un énfasis en eso, de que cuando venga el Espíritu Santo los va a limpiar de esa manera. O sea, Él los va a limpiar de ese pecado. Y después de este rompimiento inicial, o sea, este es un rompimiento inicial. O sea, cuando hay una obra de regeneración en el creyente, ya rechaza el pecado, pero ya sabemos que no significa que deje de pecar. Eso es una cosa muy diferente. Pero sí inicia una obra de santificación. Cuando veamos el proceso de la salvación, vamos a ver un punto que se llama la santificación, y es que día con día el creyente va luchando contra el pecado. O sea, día a día el creyente va luchando contra sus tentaciones, contra sus concupiscencias, dice ahí en la Biblia, pero son sus deseos. Y ya sabemos que los deseos de cada quien, pues obviamente son diferentes. A lo mejor alguien es muy inclinado a la lujuria y a lo mejor otro no, pero ese otro a lo mejor es muy inclinado a mentir, por ejemplo. Entonces cada quien tiene sus propias luchas en la santificación. Y el Espíritu Santo es quien ayuda al creyente a estarse santificando día con día. También el Espíritu Santo empieza a hacer que broten, así, pues, que es la metáfora que usa, porque usa los frutos. Gálatas 5, 22 y 23 menciona los frutos del Espíritu, o sea, cosas que se deben de producir en el creyente, y son amor, gozo o alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fíjense que ahí está el dominio propio, o sea, que el creyente ahí definitivamente se restringe de no pecar. Las tentaciones sí vienen y todos los días, pero una cosa es ceder a la tentación y otra cosa es resistirlo, tener dominio propio. Entonces esos 7 frutos vienen de la obra del Espíritu Santo. Fíjense 2 Corintios 3:18. La santificación se iguala con el ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ese es el plan de Dios para el creyente, que sea como su Hijo Jesucristo. Así como su Hijo Jesucristo no pecó, que así esa persona se vaya haciendo cada día como el Señor Jesús. Dice 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. O sea, un paso a la vez, de un nivel de gloria a otro, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿cómo es que somos transformados poco a poco a la imagen del Señor Jesús? Ahí dice, por el Espíritu. Quiero nada más ahí mencionar unos 2 pasajes que claramente dicen que la santificación viene nada más por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo viene la santificación?
por el Espíritu, es una obra del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice, antes dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Un versículo demasiado trinitario, ¿verdad? Elegidos por Dios Padre por medio de la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Pero ahí dice entonces que la obra santificadora ¿de quién es? Dice que es del Espíritu. Romanos 8:13 dice que por medio del Espíritu hacemos morir a los malos hábitos del cuerpo. O sea, estos malos hábitos que tenemos como criaturas pecaminosas. Acuérdense que lo único que no es transformado en el creyente, ¿qué es? Es el cuerpo. Somos transformados en el interior, mis deseos cambian y todo, pero este cuerpo sigue siendo el mismo y sigue teniendo las mismas inclinaciones que siempre ha tenido, pero como ya tengo el fruto del Espíritu, del dominio sobre él, es ahí donde entra pues la nueva creación a dominar al cuerpo. Entonces aquí dice, por medio del Espíritu hacemos morir a los malos hábitos del cuerpo. Hay algunas personas que hablan de una purificación o de una curación del Espíritu Santo por medio de ser derribados por el Espíritu Santo. O sea, lo que hacen es, de alguna manera u otra, tocar a una persona o algo así, y esa persona se cae, y puede durar minutos u horas, y lo que dicen muchas veces es que es como una purificación o una curación de esa persona. La frase derribados en el Espíritu o algo así no viene en la Biblia, aunque sí hay algunos casos donde algunas personas caen al suelo al estar enfrente de la presencia de Dios, y quiero que veamos algunos para hacer el contraste ahorita. Dice Génesis 15:12. Génesis 15:12. A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Otro verso es Éxodo 40, verso 35. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Hay estas ocasiones donde la presencia de Dios estaba tan fuerte, donde no se podía entrar o donde las personas de plano se caían, inclusive caían muertas. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con este ser derribados en el Espíritu. Entonces, estas personas se caían, ¿por qué? Porque estaban ante la presencia de Dios, no podían permanecer de pie. Ahí inclusive en el Apocalipsis Juan se cae, bueno, al menos ahorita me acuerdo de una vez donde Juan de plano se cae, y el ángel que le dice, ten ánimo, o sea, levántate, aún acabas de ver la revelación. Pero entonces delante de la presencia de Dios las personas suelen caer, pero no en este sentido de curación o de purificación. ¿Alguna duda con que el Espíritu Santo es quien purifica? Si no, pues pasamos al siguiente. El Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo revela. Y el primer punto es la revelación a los profetas y a los apóstoles. Esto lo vimos con mucho detalle cuando iniciamos las clases con la doctrina de la palabra de Dios. Vimos muy a fondo sobre esto. Pero acuérdense que Dios, el Señor, ha revelado su palabra a apóstoles y a profetas. Y muchas de esas palabras sí quedaron registradas en lo que tenemos nosotros ahorita en nuestras manos. Hay algunos mandatos ahí para recordarlos, por ejemplo, Números 24:2. Donde dice, y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y luego sale un discurso de Balaam. O sea, este discurso de Balaam fue enteramente inspirado por el Espíritu Santo, a pesar de que Balaam ya sabemos que fue un falso profeta. En Ezequiel 11:5 dice, entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ordenó que dijera, así dice el Señor, así han dicho ustedes, casa de Israel, yo conozco sus pensamientos. Entonces fíjense lo que pasó. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí, esta es una referencia clara al Espíritu Santo, y me ordenó que dijera,
así dice el Señor. O sea, así dice Dios, pues. Nos cayó el Espíritu Santo sobre él y se le mandó que dijera, así dice Dios. Y empezó a decir las palabras. Entonces, aquí claramente se ve que quien hace que alguien diga o escriba palabra de Dios es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice cómo es que cómo es que nos llegó la palabra de Dios escrita. Segunda de Pedro 1:21 dice, desde el 20 dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra inspirados en realidad en el literal fueron cargados, como que fueron llevados a hablar las palabras de Dios. Entonces aquí a quién se le atribuye las palabras de Dios a través de los profetas, al Espíritu Santo. Inclusive los autores del Nuevo Testamento atribuyen mucho a la obra del Espíritu Santo las palabras del Antiguo Testamento. Unos ejemplos son Mateo 22:43. Dice, Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? ¿Dónde sale eso? En el Salmo 110:1. Pero entonces dice Jesús, ¿cómo es que David en el Espíritu dijo esto? Y está citando el Salmo 110:1. Hechos 1:16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía de los que prendieran a Jesús. Hay mucho en ese versiculito, ¿verdad? Está Pedro hablando y dice, tenía que cumplirse la escritura. Aquí dice, la palabra no falla, ¿verdad? Tenía que cumplirse, pero dice, por boca de David el Espíritu Santo dijo. O sea, aquí hay David y el Espíritu Santo. Entonces, quien en realidad está hablando es el Espíritu Santo y usó en ese momento la boca de David. Y hay otros ejemplos, Hechos 4:25 también. Desde el 24 dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Ese es el Salmo 2. Entonces aquí me parece que es, no recuerdo quién está diciendo estas palabras, pero al menos está diciendo, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, dijo esto. Y luego después citan el Salmo 2. Entonces, y hay una serie de versículos más donde se le atribuye, cada vez que dicen una cita del Antiguo Testamento, dicen David, pero el Espíritu Santo habló por David, o el Espíritu Santo habló por esta persona. Y ahora, hablando de los apóstoles del Nuevo Testamento, vamos a Juan 16:13, lo vamos a estar recordando varias veces para que lo leamos de una vez. Dice, para cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Esta es una promesa que primero se cumple en los apóstoles. Y muchos decimos, ¿y cómo es que los apóstoles se acordaron de todo lo que pasó? ¿Cómo es que los apóstoles pudieron escribir la palabra de Dios? Aquí dice, el Espíritu Santo de verdad venga, los guiará a toda la verdad. O sea, ¿quién iba a ser quien iba a capacitar a los apóstoles para escribir la palabra de Dios? Dice, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, nada más en el primero y segundo capítulo, encontramos algunos cantos. Lucas 1:41. Este es un canto de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y aquí en Lucas 1:41 dice, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue
llena del Espíritu Santo. Y desde el verso 46, es el Magnificat, es un canto de Elizabeth, que obviamente es totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Si avanzamos un poquito después, en el versículo 67, dice: su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y otra vez un canto largo, y fueron palabras del Espíritu Santo. Lucas 2:25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí este hombre Simeón se le da una promesa. El Espíritu Santo le había dicho, de alguna manera, él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo de alguna manera que él no iba a morir hasta ver al Mesías, y se cumplió. Entonces ahí otra vez tenemos a los apóstoles, a Elizabeth, Zacarías, Simeón, llenos del Espíritu Santo, y al final quedaron sus palabras registradas para nosotros. Entonces, en efecto, quien revela a los profetas, a los apóstoles y a estas personas es nada más el Espíritu Santo. Segundo punto aquí en que el Espíritu Santo revela, nos da evidencia de la presencia de Dios. Hay a veces un concepto ahí equivocado, que unos dicen que el único propósito del Espíritu Santo es darle la gloria a Jesucristo, o es darle la gloria al Padre. Así como si el Espíritu Santo dijeran, nunca me vean a mí, nada más volteen a ver al Señor Jesús, nada más volteen a ver a Dios el Padre. Muchos dicen que ese es como que el papel del Espíritu Santo. Vamos a ver que esto tiene algo de cierto. En Juan 16:14, de hecho esta es como la base por la cual ellos dicen eso. Juan 16:14 dice, acabamos de leer el versículo 13 ahorita, que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad, y el verso 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. También Juan 15:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les fue dicho. Con esos y una serie de otros versículos dicen, ¿ves? O sea, el Espíritu Santo lo único que hace es darle la gloria a Cristo. O sea, como que el Espíritu Santo no se lleva como que ningún tipo de crédito. El problema de eso es que hay muchísimos versículos que hablan sobre lo que hace el Espíritu Santo, y no hay razón por la cual debemos de hacernos locos con esos versículos. ¿Quién inspiró esto? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo inspiró esto, y aquí vienen muchas cosas que hace el Espíritu Santo, obviamente el papel de él no nada más es darle la gloria a Cristo. Ahorita vamos a ver que el Espíritu Santo hace muchas cosas, y la Biblia nos enseña que Él es quien las hace. O sea, no se quita la gloria de ninguna manera. Por eso adoramos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es igual de Dios, igual de poderoso, igual digno de ser alabado. Entonces ese concepto de que el Espíritu Santo nada más nos dirige a Cristo y como que no me vean ya, tiene un problema. Es cierto, aquí dice que los va a guiar, que Él lo va a glorificar, pero si tomamos la Biblia en serio, vamos a ver que en realidad el Espíritu Santo habla mucho sobre Él mismo en la Biblia, y es ahí donde tenemos que hacer como esta distinción. Vamos a ver algunos pasajes donde el Espíritu Santo claramente nos dice que Él es quien ha hecho muchas cosas. Números 11, 25 y 26. Números 11, 25 y 26. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Claramente dice que ¿quién cayó sobre los 70 ancianos? El Espíritu. ¿Y quién hizo profetizar a estas personas? El Espíritu. El Espíritu aquí dice, yo fui quien hizo esto. No quiero que otra vez ahí, no nada más está dirigiéndonos a Cristo, ¿no? Dice, yo caí sobre esas personas y por eso profetizaron.
En el libro de Jueces, cada vez que Dios levantaba un juez, encontramos siempre la misma frase. Vamos a ver Jueces 14, verso 6. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedazaba un cabrito, Sansón, aunque no tenía nada en su mano. ¿Quién vino sobre Sansón? El Espíritu del Señor. Un poquito más adelante, en el capítulo 15, verso 14 dice: al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las hojas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y en Jueces una y otra vez dice que el Espíritu Santo cayó sobre esta persona. El Espíritu Santo cayó sobre este juez. En Primera de Samuel, capítulo 10, tenemos un ejemplo de cómo el Espíritu Santo cayó sobre Saúl. Primera de Samuel 10, verso 6. Dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Verso 10, es cuando se cumple esto. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Entonces, ¿quién iba a venir sobre él? El Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo. ¿Y quién vino sobre él? En efecto, el Espíritu del Señor. Cuando tenemos el bautismo del Señor Jesucristo, claramente se mostró el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Como una paloma que descendía. Ahí Juan el Bautista dice en Juan 1:32 que él vio al Espíritu Santo descendiendo como paloma. Ahí está el Espíritu Santo. O sea, aquí dice claramente que ahí está y no lo menciona. O sea, no hay necesidad como de ocultar al Espíritu Santo de alguna manera, ahí estaba. En Pentecostés, en Hechos capítulo 2, aquí lo encontramos unas cuantas veces. En Hechos 2 y 3 dice: y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Este evento fue una obra del Espíritu Santo. El siguiente versículo, el verso 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces aquí el Espíritu Santo se manifestó de muchas maneras, con un viento, con unas lenguas de fuego, y terminando en que ellos hablaran en otros idiomas. Ahí la Biblia dice que todo eso, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo, sin reservas ni nada. En Juan 7:39, Jesucristo da una promesa a los creyentes. Dice, desde el versículo 38 y 39 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Esta imagen de las aguas vivas que brotan es un símil, es una imagen de que la presencia del Espíritu Santo en las personas, en los creyentes, iba a ser muy notable. Aquí, como dice Jesús, como ríos de agua viva. O sea, no vamos a sentir el Espíritu Santo como un laguito, así nada más, como un charco. ¿Qué dice Jesús? Como ríos de agua viva. Así, de esa manera, nosotros vamos a sentir pues a la presencia del Espíritu Santo. En nuestras vidas, en la vida del creyente, el Espíritu Santo no se queda como escondido. En Romanos 8:16 dice que Él es quien nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿quién me confirma? ¿Quién me da la paz, la tranquilidad de que yo soy hijo de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo confirma en mi espíritu. Y Gálatas 4:6 dice que quien, muy relacionado a eso, quien me hace decir Abba Padre, es el Espíritu Santo. Y Abba aquí es como una palabra como para papito. O sea, ¿qué es lo que nos hace sentir, poder decirle a Dios Padre o papito? El Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver ahorita, pero el Espíritu Santo es quien nos guía
quien nos dirige, quien dirige nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestra voluntad. Ahí en Romanos 8 dice cómo contrasta la carne y el espíritu, dice cómo debemos de seguir los deseos del espíritu. Entonces claramente, ¿quién es el que hace esa obra de dirigir a los creyentes hacia agradar a Dios? Es el Espíritu Santo, Él se encarga de eso. Y la discusión larga de Pablo en Gálatas 5 sobre los frutos de la carne y los frutos de ¿qué? ¿Los frutos de Jesús? ¿Los frutos del Padre? No, los frutos del Espíritu. En 1 Corintios 12, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él da dones, y dando sus dones, Él manifiesta su presencia. O sea, cada quien le da como le place, y así se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto que hace el Espíritu Santo? Si se fijan, a lo mejor nos pasa desapercibido, pero el Espíritu Santo hace muchas cosas que a lo mejor no tenemos así muy presentes. Es correcto decir que el Espíritu Santo se encarga de glorificar a Cristo, pero muchas veces en la Biblia Él da a conocer qué hace el Espíritu Santo. Y nos da mucha evidencia de que su presencia está activa. O sea, Él obra, Él ha obrado y Él sigue obrando en la vida de los creyentes. De hecho, hablando sobre el nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto, parece que una característica del nuevo pacto es hacer muy presente la presencia del Espíritu Santo. La semana pasada vimos estas promesas del Antiguo Testamento, que una y otra vez dice el Señor: enviaré mi Espíritu sobre ellos, les enviaré mi Espíritu y ellos harán esto. ¿Sí se acuerdan? Entonces parece que una característica del nuevo pacto es como una presencia mucho mayor del Espíritu de Dios. Y obviamente, como vimos la semana pasada, donde se manifiesta de una manera mucho más plena es en la iglesia, o sea, en el grupo de creyentes, cuando alabamos a Dios, cuando se predica su palabra. Ahí está definitivamente el Espíritu Santo abriéndonos nuestros oídos, abriéndonos nuestro entendimiento, haciendo que nuestra alabanza y nuestra oración sea mucho más pura, mucho más agradable para Dios, etc. Pero entonces el Espíritu Santo, aparte de glorificar a Cristo, Él hace muchas otras cosas. Número 3, guía y dirige al pueblo de Dios. Esa es una de las funciones, otra de las funciones pues del Espíritu Santo, que guía y dirige al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento hay como un tema muy constante. Dios siempre les dijo: confíen en mí. Cada vez que hagan algo, especialmente cuando iban a conquistar un pueblo, una nación, oren, confíen en mí, o sea, pónganlo en mis manos. Ahí una de las bendiciones es: y nadie los va a derrotar, yo los voy a vencer. O sea, no los van a vencer ustedes, pues, los van a vencer porque yo fui quien estaba tras ustedes. Y uno de los pecados muy sonados en el Antiguo Testamento fue que no confiaron en Dios. Inclusive, como que lo que más les agradaba a Dios era que los israelitas no nada más confiaran en ellos, sino que confiaran en los pueblos vecinos, así como todos. Así que imagínense a México como el pueblo de Israel, que fuera a luchar contra alguien y le dijera a Estados Unidos: oye, ayúdame. A eso al Señor le aborrecía. O sea, ustedes nada más tienen que confiar en mí, o sea, no le tienen que pedir ningún favor a cualquier otra nación. Isaías 31 dice: cómo se enojaba el Señor por alianzas contrarias a mi espíritu. Estas alianzas eran alianzas obviamente carnales en lugar de una alianza hacia Dios. El Señor Jesucristo, lo hablamos la semana pasada, cuando iba al desierto, por ahí mencionamos varias palabras que se usaron, y de hecho Mateo, Lucas y Marcos dicen las 3 palabras diferentes para mencionar esto. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo al desierto? Guiado, esa es una, faltan 2. Sí, lleno. Y la tercera, en Marcos 1:12 dice: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. O sea, el Espíritu Santo como si le hubiera dado una patada, o sea, como que ve, o sea, así de fuerte como que fue la presencia del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. De tal manera que, pues, siendo Jesucristo alguien perfecto y alguien sin pecado, él era dirigido por el Espíritu Santo, así como dice Marcos, impulsado, o sea, como que ni siquiera
como que ni siquiera un poco de resistencia, pues, impulsado directamente por el Espíritu Santo. De hecho, así es como debemos de ser nosotros, guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo e impulsados, así como si de plano no pusiéramos ningún tipo de resistencia ante Él. Hay muchos otros ejemplos. Hechos 8:29, el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, aquí vemos como una orden directa de cómo lo está dirigiendo, cómo le está diciendo a Felipe que vaya de un lado a otro. También Pedro con la familia de Cornelio, en Hechos 10, cómo le dice el Señor que se van a ir 3 hombres a buscarlo, y qué le dice: síguelos, ve con ellos. Aquí estamos viendo una guianza muy directa, pues, del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo dirigiendo a los cristianos de Antioquía, Hechos 13:2. Pero bueno, esto fue, si se fijan, más que nada guianzas físicas, pues. El Señor Jesucristo fue caminar físicamente al desierto. Con Felipe fue ir de un lado a otro, y Cornelio también, ir con Pedro, ir con Cornelio. Pero cuando hablamos de la dirección o de la guianza del Espíritu Santo, donde se centra más es en lo espiritual. Pero antes de eso, quiero que vean unos ejemplos mucho más como extravagantes de la guianza del Espíritu Santo. Fíjense lo que pasó ahí en ese evento de Felipe, en Hechos 8 del 39 al 40. Aquí Felipe bautizó ¿a quién? Al eunuco. Una vez que el eunuco cree, dice el Felipe: pues aquí hay agua, no sé qué me impide bautizarte. La bautiza, dice: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Entonces aquí Felipe termina de bautizar al eunuco y el Espíritu Santo se lo llevó. Y dice enseguida: pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, ahí la guianza fue más que nada llevarlo de un lugar a otro en un segundo. O sea, esa fue una guianza y una dirección, pues, que la Biblia habla muy pocos ejemplos sobre ellos, pero ahí claramente el Espíritu Santo fue quien, ahí dice: al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Entonces de eso se encarga el Espíritu Santo. También Ezequiel en sus visiones una y otra vez dice cómo el Señor lo elevó a un lugar. Un ejemplo es Ezequiel 11:1, Ezequiel 37:1, cómo el Espíritu Santo era quien lo elevaba y lo llevaba de un lugar a otro. E inclusive en el Apocalipsis de Juan, vean las mismas palabras de Juan, Apocalipsis 17:3. Entonces me llevó en el Espíritu a un desierto. O Apocalipsis 21:10. Entonces me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Si se fijan, aquí dice Juan, y Ezequiel dice las mismas palabras. El Espíritu me llevó a un lugar, me llevó a este otro lugar. Entonces esta guianza obviamente es mucho más, pues muy... En este caso era revelación, pero en este tipo de guianza era sobrenatural, era nada más ellos, pues, tuvieron este tipo de guianza. Pero ahora sí, la principal guianza que nos concierne a todos nosotros, más que nada, es la guianza en el Espíritu. En Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, así de serio es que alguien sea guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué son? Son los hijos de Dios. Aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, no es un hijo de Dios. Y acuérdense que Romanos 8 aquí está hablando sobre la carne y el Espíritu. O sea, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿Sobre quién nos estamos yendo? ¿Estamos obedeciendo a la carne y a sus deseos? ¿O al Espíritu Santo y a los deseos del Espíritu Santo? Entonces los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Y este no es un mero
como que cumplir con la ley de Dios. No se restringe nada más a obedecer los mandamientos de Dios. Sí, pero el ser guiados no nada más es cumplir los mandamientos, es en realidad ser guiados por nuestros deseos, por nuestras emociones. O sea, que todo se va juntando hacia el camino de Dios. Sí, o sea, sería muy fácil bueno, no sería muy fácil, pero nada más que el ser guiados fuera cumplir los mandamientos. Pero a lo mejor renegando, a lo mejor con coraje, a lo mejor sin ganas. Eso no es ser guiado por el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios es un anhelo, es un deseo, es querer ser guiado, pues, entregarnos por nuestra voluntad completamente a la voluntad del Espíritu Santo. Igual en Gálatas, pues lo vamos a ver en un futuro, en el capítulo 5, está esto sobre los frutos de la carne y sobre los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne es qué produce aquel que sigue a la carne. Borracheras, pleitos, hechicerías, una lista gigantesca de obras. Y los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. En Hechos 15, 28, dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros imponerles mayor carga que estas esenciales. Esta es una carta que termina del Concilio de Jerusalén. Y aquí está como, fíjense, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga. O sea, aquí era qué iba a pasar con los gentiles una vez que entendieron que el Evangelio era para judíos y para gentiles. Y aquí parece ver como una concordancia. Muy bien, nos pareció bien a nosotros, ¿y a quién más? Y al Espíritu del Señor, al Espíritu de Dios. Entonces aquí están en armonía, están en sintonía, están siguiendo lo mismo. Un poquito más adelante, Hechos 16, 6 y 7. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces aquí estos misioneros estaban tan sometidos a la guianza del Espíritu Santo que ellos iban a ir a predicar a un lugar y dice que el Espíritu Santo no se los permitió y simplemente no fueron. Y dice 2 veces, intentaron ir allá o intentaron ir acá, pero dice el Espíritu de Dios no se los permitió, les interrumpió ahí sus planes. Y por último, la otra parte de ser guiados por el Espíritu Santo en Hechos 13:2, lo vemos en poner personas en el ministerio. Dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, ¿quién escoge a que este haga esto, que este haga esto? Es nada más el Espíritu Santo. Una última referencia ahí es Hechos 20, 28. Dice, está hablando Pablo a los ancianos o a los pastores, a los supervisores en Éfeso, y dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, ¿quién fue quien puso a estas personas como obispos, como líderes en la iglesia? El Espíritu Santo. Y aquí le paramos para alcanzar a ver bien los demás puntos. En cuanto a que el Espíritu Santo revela, nos quedan 3 puntos. Y ya seguimos viendo que el Espíritu unifica. Y acuérdense que íbamos a acabar con que el Espíritu Santo da evidencia más fuerte o menos fuerte, dependiendo de nuestra obediencia. Entonces, ¿alguna duda con lo que vimos ahorita? Sobre que el Espíritu Santo purifica, sobre que el Espíritu Santo revela a los profetas, a los apóstoles, de su presencia o de la guianza o de la dirección al pueblo de Dios. ¿No? Pues bueno, vamos a terminar con una oración. Y pues recuerden que el Espíritu Santo es a lo mejor de la persona de la eternidad
más olvidada, pero si se fijan, la Biblia de la nada como que está hablando mucho. El Espíritu de Dios hizo esto, el Espíritu de Dios cayó sobre esto. Entonces en nuestras lecturas hay que poner, así como le ponemos atención al nombre de Jesús, nunca hay que dejar desapercibido el nombre pues del Espíritu Santo para ver qué hace y así obviamente incrementar nuestro conocimiento de Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos la obra de tu Espíritu Santo, que no nada más se restringe a darle la gloria al Señor, que ciertamente esa es una de sus funciones, sino que hace muchas otras, entre ellas purificarnos. Él es quien nos ayuda a romper con el pecado definitivamente y quien nos santifica día con día. Él es quien inspiró tu santa palabra, así como los autores del Nuevo Testamento enseñaron. Él es quien nos dirige y, Señor, que nosotros seamos sensibles a la guianza de tu Espíritu Santo. Que si Él dice vaya, nosotros vayamos, y si Él dice no, que nosotros no vayamos. Ayúdanos a tener ese sentimiento de guianza como el Señor Jesús, que tu Espíritu lo impulsó al desierto, que así nosotros seamos impulsados con esa facilidad a lo que el Espíritu Santo quiera de nosotros. Te damos gracias.